habrá pasado en la casa de al lado? Por aquí vino la tele, la prensa, revistas, curiosos y más. Comentaban los vecinos que el mozo era bueno, que era muy de fiar. Se preguntaban las causas que lo habían llevado a su esposa a matar. Medianoche, 2 disparos le bastaron nada más para añadir a la estadística otra víctima mortal. Mediodía y el silencio se unieron una vez más para cobijar de luto un hogar, una ciudad. Ay, 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 es la número una más. Ay, 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 ya son muchas por quien llorar. Ay, 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 es tiempo de reflexionar. Ay, 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 en tus manos está parar a la violencia de género, fantasma, realidad, que cada día se aferra en esta sociedad. Ay, 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 si te callas será peor. Ay, 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 no seas cómplice del dolor. Terribles sucesos siguen empañando nuestro país. La madrugada de hoy, un hombre asesinó a su mujer en presencia de su hijo de 10 años.